Ok, compañeros, vamos a dar continuidad a estos trabajos que venimos realizando de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar número 31 para abordar lo que vamos a trabajar esta octava sesión en lo que corresponde a la evaluación formativa. En el diseño anterior vimos más que nada las rúbricas que se van a utilizar, todo lo que se va a trabajar, pero decidimos hacer este analítico con la intención de que puedan ustedes profundizar entre los distintos conceptos que se tiene de la evaluación formativa a través de los planes y programas de estudios que se tienen a lo largo del 2011, 2017 y 2022. Para lo que corresponde al plan de estudios 2011, se tenía ya considerado la evaluación de los aprendizajes, más que nada en el principio pedagógico 1.7, donde nos hablaba que lo que se buscaba es que la evaluación de los aprendizajes fuera un proceso para obtener evidencias, elaborar juicios y brindar una retroalimentación. De igual manera, también se tiene señalado que todo esto era para buscar la elaboración de juicios a partir de los aprendizajes logrados con la intención de tomar decisiones para la mejora del desempeño de los estudiantes. Dentro de todo esto, este enfoque con el que se trabajó en ese momento sugiere el obtener evidencias y brindar retroalimentación a los alumnos a lo largo de su formación. De igual manera nos hablaba que el docente habría de explicar a los estudiantes las formas en que pueden superar sus dificultades y también la forma en que ellos iban a compartir de manera previa las actividades con alumnos, padres de familia y tutores aquellos criterios de evaluación que era más que nada lo que se esperaba que iban a aprender, ¿no?, los estudiantes durante todo este proceso. Durante el ciclo escolar el docente realizaría diferentes tipos de evaluación, entre ellos vamos a considerar, como nos dice aquí, las evaluaciones diagnósticas, que eran para conocer los saberes previos, las formativas que se realizaban durante el proceso y las sumativas al finalizar, que en este caso para secundaria se utilizaban para lo que corresponde a la acreditación. Vemos cómo desde ahí ya se le empieza a dar un sentido a los distintos momentos de la evaluación. Para todo esto también se empezaron a ver diferentes tipos de evaluaciones, en este caso el realizar la autoevaluación y la coevaluación, más que nada en los diferentes procesos con la intención de mejorar su desempeño. También se tiene aquí el concepto de heteroevaluación, que no es otra cosa más que alguien con un conocimiento superior pues lleve a cabo la valoración de aquellos aprendizajes realizados, en este caso cuando el docente evalúa al estudiante de manera directa. Dentro de todo esto debemos que tener en cuenta que aquí ya se empezaban a hablar de actividades diversificadas, porque nos habla que se va a crear oportunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías y otros apoyos educativos para aquellos estudiantes que tengan esas necesidades. De igual manera, también en este programa 2011 se nos viene hablando de lo que corresponde a los instrumentos para la valoración, y ya desde aquí ya se viene hablando de una rúbrica o matriz de verificación, listas de cotejo, registro anecdótico, portafolios y un sinnúmero de instrumentos que se recomiendan para utilizarlo, y toda esta información que se estuvo diciendo lo van a poder encontrar de la página 31 a 33 del programa del plan de estudios 2011. Dentro de todo esto también que vamos a encontrar pues algunas palabras y conceptos clave que en este caso en el 2011 pues se empezaba a hablar ya de mejorar el desempeño, criterios de evaluación, retroalimentación, evaluación diagnóstica formativa y sumativa, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, estrategias diferenciadas, instrumentos de evaluación y competencias. Y dentro de las características que tenía eso, pues ya hablábamos que había 5 competencias para la vida. Estaban los campos formativos, las competencias por asignatura, los temas de relevancia social, estándares curriculares, aprendizajes esperados y un contenido disciplinar. Dentro de todo esto, el plan de estudios tenía o contaba con la estructura de características, competencias para la vida, perfil de egreso, mapa curricular, gestión de habilidades, gestión educativa y aprendizajes, y el programa de estudios. Si nosotros tuvimos la oportunidad desde 2011 de trabajar con los programas de estudios por la asignatura, contenía una guía para el maestro, una organización pedagógica de la experiencia de aprendizaje, que no era otra cosa más que contenía orientaciones didácticas para
y más que nada también sugerencias para la elaboración. Dentro de todo esto 2011 existieron libros de texto distribuidos y fueron los que se estuvieron trabajando en la transición al programa 2017. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Ya en el plan y programa de estudios 2017, en 2011 venían segmentados el plan de estudios y los programas de estudios. En este lo metieron todo en un solo documento con la intención, como venía una reforma, de ir trabajándolo de una manera más práctica y más rápida por los tiempos en los que lo iban a implementar. Entonces nos habla aquí que el enfoque formativo de la evaluación pues era de manera específica para la toma de decisiones que conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. También nos hablaba de la articulación de la evaluación con la intención de conocer el proceso de aprendizaje de los alumnos e identificar el tipo de apoyos que requieren. También nos habla que se buscaba conocer habilidades de los estudiantes para aprender y las dificultades para no hacerlo de manera óptima. De igual manera se buscaba con este tipo de evaluaciones tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje y sobre todo de las estrategias que le van a permitir cada vez ir mejorando esos procedimientos de construcción de sus conocimientos. También nos habla de las evaluaciones internas y cómo van a ser utilizadas más que nada para obtener información del avance de la implementación del currículo, lo que viene siendo el avance programático. No olvidemos que ya aquí empezaba a llevarse un seguimiento sobre varios ámbitos que se iban marcando sobre lo que se iba a trabajar dentro de nuestra, en su momento, ruta escolar de mejora, posteriormente en el programa escolar de mejora continua, donde ya los ámbitos vienen definiendo y viene ahí el avance que vamos a ir teniendo conforme a los trabajos que se tienen. Para todo esto también nos va a decir que la evaluación formativa lo que busca es brindar orientaciones concretas para el apoyo del proceso de la escuela y sobre todo incluir varios momentos y tipos de evaluación para la toma de decisiones. En este caso, en el 2017, las evaluaciones o los momentos se vienen determinando como diagnóstica del proceso y sumativa, y también se hablaba de las heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones. De igual manera, nos habla que no existe un instrumento que nos permita valorar de manera sistemática, pero sobre todo al mismo tiempo, todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se tienen que demostrar en una estrategia o en una situación o al momento de resolver una situación. Por eso nos habla de que se tiene que llevar un seguimiento de varias evidencias que se tengan sobre ese desempeño. También de qué nos va a hablar o nos hablaba en ese programa, pues de que la evaluación debe de articular la enseñanza y el aprendizaje de manera sistemática, pero sobre todo contribuir con el propósito del logro educativo. Hasta ahí, todo esto que leímos, vamos a encontrarlo de la 123 a la 125 del Plan y Programa de Estudio 2017. Y en otro documento que se llama Planear y Evaluar tenemos esta información. Ya desde aquí se empezaba a hacer a profundizar sobre esas necesidades y nos habla que la planeación y la evaluación son dos aspectos fundamentales y son procesos simultáneos y sobre todo indisolubles. También que su objetivo es identificar los logros y dificultades que afrontan con base a esa información con la intencionalidad de mejorar su desempeño. De igual manera, un reto clave es tener el control de ambos procesos, o sea, de la planeación y la evaluación. Dentro de todo esto, los tres tipos de evaluación, o sea, al inicio, los momentos que se tienen al inicio del proceso y al final, se van a llevar de manera sistemática durante los 3 periodos que ya se tienen marcados y que vienen en las reglas de control escolar, así como también la evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque formativo, y ya de aquí empezamos a hablar de lo que son el fin acreditativo de las evaluaciones. Entonces, cómo la sumatoria de las evidencias que se tienen me van a permitir a mí emitir un juicio para decir si alguien acredita o no acredita el poseer ciertos conocimientos, ¿no? También nos habla que al planificar una situación o secuencia didáctica se requiere definir cómo se va a evaluar considerando los aprendizajes esperados y la función de la evaluación.
Todo esto que estábamos leyendo se va a encontrar en un documento denominado Planear y Evaluar, que fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública en el año de 2018. ¿Y cuáles son los conceptos y palabras clave? Pues toma de decisiones, la evaluación diagnóstica del proceso final, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, las evaluaciones internas, los instrumentos de evaluación, la planeación y evaluación como procesos simultáneos y sobre todo indisolubles, la valoración de lo cuantitativo y lo cualitativo, la acreditación, la metacognición, la primera etapa que se tenía considerada para todo esto, que era el 2018 al 2019, y la segunda etapa que no se logró concretar, que fue la de 2019 y 2020. Y algo que eso nos había pasado aquí es lo que viene siendo el aprender a aprender, ¿sí? Ya se viene hablando de esas capacidades que se tienen en cuanto a la metacognición. Posteriormente se tiene aquí que se planea y se evalúa utilizando un enfoque competencial, el plan de estudios, trae los fines de la educación, el perfil de egreso, el currículo, así como el programa de estudios, trae el enfoque pedagógico, la descripción de los organizadores curriculares, orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación, dosificación de los aprendizajes esperados, ¿sí? Aprendizajes esperados por grado y la evolución curricular, sin olvidar que está estructurado bajo un enfoque socioconstructivista y considerando métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, y sobre todo contó con libros de texto distribuidos. En lo que corresponde al plan de estudios 2022, donde todavía no tenemos publicado nuestros programas de estudios, muy importante esa parte, nos habla que se busca que la evaluación de los aprendizajes de este proceso formativo se encuentre dentro de una relación pedagógica estudiante, profesor y el marco del currículo, donde el profesor pues hablamos de la práctica docente, del estudiante hablamos de su aprendizaje, de los logros que tiene, y del marco curricular hablamos de los conocimientos que se tienen o se pretenden implementar, cuáles son aquellos que son los más significativos, y la conducta, más que nada la conducción y los procesos escolares, cómo son las condiciones donde se llevan a cabo esas actividades. Dentro de todo esto, la evaluación de los aprendizajes tiene como base la relación pedagógica, con la intención de generar esos espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Entonces, todo aquello que se ve en el aula, en la escuela y en la comunidad es una constante retroalimentación continua y permanente, con lo que se busca dar aquello relevante en cuanto a lo que se enseña en el aula, es importante para lo que se hace en la casa y es prioritario para lo que se hace en una comunidad, y aquello que se va a pretender enseñar en el aula va a ser algo prioritario, como lo venimos diciendo, que se debe trabajar en una comunidad. Entonces, también dentro de todo esto nos habla que se busca tener un proceso principal de retroalimentación a través del diálogo que permita un proceso de autorreflexión, ¿sí? A través de acciones de mejoramiento, o sea, platicando acciones de mejoramiento, y durante este diálogo pues se permita la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por los estudiantes. Lo que se busca es propiciar esa posibilidad de discusión, porque no olvidemos que estamos hablando, que buscamos pensar o generar un pensamiento crítico tanto en los estudiantes como en los docentes. También el programa 2022 nos habla que la evaluación formativa se centra en el seguimiento que realizan los profesores sobre el proceso de los estudiantes. Al igual también nos habla que se busca trabajar con el error de las y los estudiantes con la intención de tener un sentido sobre lo que están haciendo, que ellos tengan la capacidad de juzgar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal a partir de la comprensión de lo que no se ha hecho bien y plantear acciones que les permitan resolverlo de una mejor manera. Lo que tenemos que decir es que al trabajar con el error lo que se busca es que ellos logren construir una idea verdadera de lo que es falso, o sea, logren identificar de manera directa aquello que no es, teniendo a través de esto un pensamiento crítico, ¿no? O sea, que puedan ellos a través de identificar cualidades
que corresponden o no corresponden a un concepto, a una definición, a una situación, a un proceso, a una escala a valorar, puedan ellos definir aquello que es correcto y no es correcto, o sea, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, y a través de eso puedan determinar cuál va a ser su actuar. De igual manera, la evaluación formativa contribuye a que la escuela se consolide con un espacio público donde cualquiera de sus miembros pueda equivocarse y cualquier observador pueda y cuente con ello en el momento para brindar esa retroalimentación y de esta manera contribuir a un mejoramiento continuo tanto de los estudiantes como del docente y del centro escolar. Dentro de todo esto nosotros tenemos que considerar que la evaluación formativa demanda la reflexión tanto en lo individual como en lo colectivo sobre el proceso de desarrollo que se está teniendo, los avances y los retos que se tienen que enfrentar tanto como escuela y la familia como escuela y la comunidad. Dentro de todo esto, la evaluación formativa es un acto importante en el trabajo educativo que permite en las estudiantes su reflexión sobre un proceso o sobre el proceso de su proyecto de aprendizaje, ¿no? De la construcción de sus aprendizajes. También no olvidemos que al día de hoy no tenemos un programa sintético ya publicado de manera completa, solamente nos han dado avances de los contenidos y sobre todo debemos de considerar que existió una falla de fondo en cuanto a la elaboración de los libros de texto, ya que no olvidemos que, como nos dice la Ley General de Educación, que dichos libros de texto deben estar adecuados a los programas de estudios, en este caso el programa sintético, el cual todavía no está publicado. Entonces por eso es el motivo que al día de hoy no tenemos la distribución de los libros. Entonces esperemos se pueda hacer una adecuación, ya que se tuvo ese error, un error bastante señalado, que no olvidemos que para el diseño de los libros de texto pues tiene que ir de la mano en lo que nos dicen los planes y los programas, y al día de hoy a no tener un programa publicado pues se genera esta controversia o esta situación, por lo cual hoy en día tenemos o está detenida la distribución de los libros de texto, ya que no cumplen con lo que va a venir en el programa sintético de estudios. Así también no olvidemos que este comentario es ahora sí que sin generar la polémica o una situación estridente, pero sí es una situación que viene a generar de fondo el trabajo que se va a hacer. Para todo esto vamos a tomar en cuenta este documento, el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, ¿sí? Que está publicado por Mejora Edu, y este documento pues prácticamente viene a suplir todos aquellos huequitos que teníamos o que teníamos dudas. Entonces la finalidad de esto es atender necesidades y circunstancias de los distintos agentes educativos del país, con la finalidad de que sea una herramienta útil para acompañarlos en los esfuerzos de mejora. De igual manera, este modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, entonces lo que se busca es que se integre al proceso de evaluación lo que viene siendo el aprendizaje, la práctica docente y la gestión. Todo esto considerando que la evaluación tiene que ser vista con un proceso que apoye el diálogo y la comprensión entre los diferentes agentes educativos, pero que sobre todo fortalezca su capacidad de enfrentar problemas y amplíe su autonomía para la toma de decisiones. Todo esto lo que busca es impulsar de manera central procesos de autoevaluación y coevaluación que permitan fomentar el diálogo, la comprensión y la solución de sus problemas, y sobre todo valorar y fomentar el diálogo, ¿sí? Con la intención de mejorar sus propias iniciativas, prácticas y experiencias. También, ¿qué nos dice ese documento? Que la evaluación es una evaluación formativa, sí retroalimenta a los agentes educativos de manera precisa y oportuna. O sea, que esta es formativa si se retroalimenta a los agentes educativos de manera precisa y oportuna a partir de acciones orientadas a la mejora. También hablamos que es una evaluación integral porque contiene 3 aristas. La primera de ellas implica una perspectiva a la apertura de la inclusión y sobre todo la progresividad de los aprendizajes. El segundo arista nos habla de la necesidad de considerar los factores socioeconómicos, materiales y étnicos y lingüísticos. El tercer arista nos habla
de lo que corresponde en cuanto a la consideración de los agentes educativos y sus respectivos campos de acción, o sea, donde ellos van a trabajar. Y sobre todo considerando que la evaluación adquiere mucho más sentido si las comunidades escolares participan en el diagnóstico de las situaciones en que se encuentran con la intención de construir sus propias estrategias de mejora. No olvidemos que estamos hablando dentro de un enfoque del socioconstruccionismo, que viene siendo esto, ¿sí? Y también nos habla que la evaluación tiene que ser una herramienta de acompañamiento y promoción de las tareas que se desarrollan en el aula, en la escuela, y sobre todo se busca que sea parte de los procesos educativos de manera natural, o sea, que no se convierta en una carga administrativa, y considera 3 ámbitos prioritarios. El primero, que es el aprendizaje de los estudiantes, el segundo, que es la práctica docente, y el tercero, que son las condiciones escolares, que se vinculan estrechamente con estos 2 primeros. Todo esto que estamos diciendo lo vamos a encontrar de la página 6 a 44 del modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral. ¿Y a qué se refiere dentro de estos ámbitos? El primero de ellos se encuentra el aprendizaje de los estudiantes, como veníamos diciendo, que es la parte medular de la actividad y donde quizás se enfrentan los mayores retos cotidianos para lograr las metas establecidas hacia una buena educación. En cuanto al segundo ámbito, sí aparece la práctica docente, que expresa también o se expresa también en la búsqueda de una buena enseñanza, en la creación de diversas e innovadoras oportunidades para el aprendizaje de niños y adolescentes, de acuerdo a sus circunstancias y el impulso de sus condiciones y procesos escolares. Y ya en tercer lugar se presentan las condiciones y procesos escolares que se desarrollan justamente para arropar e impulsar las mejoras de las tareas de aprendizaje y de la enseñanza. De los conceptos y palabras clave tenemos precisamente la relación pedagógica profesor-estudiante y el marco del currículo. Esto lo hacemos ya porque hablamos de un programa analítico, sí, que viene siendo ya que se apropia esto. Viene la parte de la retroalimentación, procesos de autorreflexión, acciones de mejoramiento, sí, la planeación, la evaluación y la retroalimentación como procesos simultáneos e indisolubles. El diagnóstico, la planeación, seguimiento, evaluación y retroalimentación, viene la parte ya de la acreditación y nos habla que se iniciará su aplicación con primer grado de preescolar, primero grado de primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar 2023-2024, porque así nos lo dice el acuerdo 140822, pero exclusivamente para secundaria. Vuelvo a repetir, no es la intención de generar polémica, pero son problemas que se van a dar en cuanto a la distribución de la carga curricular, porque va a ser muy difícil asignarle a docentes, por ejemplo, que se encargan de dar física o química, que me tenga que dar 2 horas más en primero o en segundo año. Entonces vamos a tener que hacer unas adecuaciones. Algunos maestros, aunque sea de manera temporal, van a tener que dar alguna asignatura diferente al perfil que tienen, si queremos que esto cuadre, ya que no va a ser posible, vuelvo a repetir, por la carga horaria, y sobre todo para secundarias técnicas no van a poder generar el adeudo. Ojo, esta parte es muy importante. Y ya como características, pues se planea, evalúa y se retroalimenta utilizando un enfoque socioconstruccionista, considerando los campos formativos, los ejes articuladores, contenidos, procesos de desarrollo, diálogos y progresiones. Se tiene el plan de estudios, ¿sí?, donde viene un marco curricular y viene la estructura curricular, pero no tenemos un programa sintético de estudios, todavía está en construcción. Sabemos que vamos a trabajar como metodologías sociocríticas para el abordaje de cada campo formativo, y al día de hoy no tenemos libros de texto distribuidos, los cuales pues va a dificultar aún más la implementación, vuelvo a repetir, para los primeros grados, ya que no van a poder planear de acuerdo a lo que viene siendo la estructura y considerando lo que nos dice el plan y programa de estudios. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante esta información y no olviden que la van a poder encontrar disponible a través de este QR. Algunos trabajos para los compañeros de la zona escolar ya están disponibles en nuestro micrositio en formato editable. Bueno, espero les sirva bastante y saludos a todos.